Hay mucho que quisiéramos y vamos a hacer, así que vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, hermanos. Romanos capítulo 6. ¿Estamos contentos, hermanos? Dios es bueno, amén. Sí es, hermanos. Así que hay mucho por lo cual estar alegres, contentos, sonriendo, hermanos. Dios nos ha dado oportunidades y yo espero no tardarme. Ya no quiero prometer nada porque a veces no cumplo. Pero vamos al libro de Romanos capítulo 6 y quiero animarle en esta tarde, hermanos, a que usted y yo podamos entender lo que es la libertad que Cristo nos ha dado. Dice la Biblia ahí, versículo 22, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Hermanos, en el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, no solamente vamos a verlo y tenerlo presente como algo de decir, formas parte de la religión. Creo que esa vista queda muy corta a lo que realmente implica que Cristo haya llegado a nuestra vida. Y eso es algo que incluso aquellos que van llegando a Cristo tienen que entender. Es más que una religión. Es más que unirse a una iglesia o formar parte de un grupo. El que Cristo venga a nuestra vida, la Biblia nos dice que nos hace libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que Cristo pregonaba, hermanos, no era una libertad política o social o hablando en cuestión de lo que ocurría, la venta y compra de esclavos, iba más allá todavía de eso. A lo largo del tiempo, Dios en su corazón ha tenido presente que el ser humano por causa del pecado ha vivido atrapado, condenado, encadenado a lo que son esos impulsos. Hoy en día, tristemente, el ser humano experimenta dolor, sufrimiento, confusión en su vida, ansiedad, experimenta diferentes formas de ver la vida y que traen desgracia en su mente, porque vive atrapado en lo que quiere tener en sus manos, quiere controlar bajo su propio esfuerzo y vive atado y encadenado a lo que no puede cambiar. Hoy en día el mundo vive en una confusión y ni siquiera sabe encontrarse a sí mismo el mundo. Pero Cristo promete dar libertad. Esa libertad lleva al Hijo de Dios o aquel que llega a ser Hijo de Dios no solamente a una satisfacción espiritual, sino a poder encontrar el propósito de su vida y por el cual fue creado. La Biblia nos enseña que anteriormente por el pecado estábamos muertos, pero ahora en Cristo no solamente hemos tenido vida nueva, sino que ahora somos libres de lo que el pecado en su momento hacía. Pablo ahí mismo en Romanos capítulo 7 decía, que dice, es que no entiendo, dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice, y hallo esta gran verdad, que el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo que no quiero. Hermano, hermana, en el momento en que Cristo llegó a tu vida, fuimos libres del pecado. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La libertad, hermanos, que Dios nos dio es a través de Jesucristo y libres de la influencia del pecado. Somos salvos y hemos experimentado ahora una nueva vida en Cristo. Pero lamentablemente a veces el Hijo de Dios olvida esta gran verdad. El afán, la influencia del mundo, las concupiscencias, la vanagloria de la vida empiezan a desviar la mirada del Hijo de Dios.
Pablo en Gálatas, fíjese lo que le dice a los Gálatas ahí, Gálatas capítulo 4, hablando con ellos, les habla sobre el momento en que ellos fueron salvos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 8, fíjese lo que les dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les habla y les dice, ¿qué es lo que pasó? Ustedes estaban bien, habían conocido a Dios, Dios les había conocido, habían disfrutado, pero ahora parece que quieres regresar a lo mismo de donde Dios te sacó. Tal vez muchos de nosotros fuimos salvos en un hogar cristiano, pero eso no nos hace más santos que los que fueron salvos fuera de un hogar cristiano. La única diferencia, ¿sabe cuál es? La gracia de Dios. Porque el único que sabe qué tan malos podríamos llegar a ser es aquel que nos salvó. Usted no sabe a lo mejor el privilegio que Dios te dio al nacer en un hogar cristiano. Porque tal vez sin ese hogar nuestra vida se hubiera destruido por completo. Porque el tener padres piadosos, el tener tal vez familia piadosa que busca honrar y glorificar a Dios, es la forma en como Dios buscaba llegar a nuestra vida y liberarnos de lo que el pecado podría llegar a causar. Recuerda, y esto lo vimos en la omnisciencia de Dios, el único que sabe lo que podría haber pasado es Dios. Dios sabe qué hubiera pasado si no hubieras nacido en un hogar cristiano. Pero Dios nos dio el privilegio de nacer ahí. Oh, hermano, hermana, ya yo no nací en un hogar cristiano, no, pero ¿sabes? Dios es bueno. Porque Dios usa a sus hijos, usa a aquellos que están dispuestos, todo con una finalidad, hacernos libres. Que el mundo no tenga esa influencia al punto de ahogar nuestra fe, nuestro ánimo, de querer matar el deseo de entender que esta vida tiene un propósito. Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué pasó? En otra porción y en otro libro dice, vosotros corríais bien, ¿qué es lo que os estorbó? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? El detalle del Hijo de Dios es que olvida el propósito de su libertad. No es vivir como quiera vivir. No es vivir una vida libre para buscar la satisfacción en el mundo, porque nunca la vamos a hallar ahí. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, no en una religión, no en una ideología o una imposición. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, porque la libertad que necesitamos es de aquello que se llama pecado. Porque por causa del pecado es que viene el dolor, la amargura, la ira, la confusión, la muerte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso Dios le dice al hombre a través de Proverbios, le dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque el único que puede liberar nuestra vida de una perdición atroz, de una muerte y una destrucción espiritual, es Dios. Y usted y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios. Fuimos libres. La sangre de Cristo limpió, perdonó y pagó para que usted y yo pudiésemos ser libres. Me encanta el versículo cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Me encanta cuando dice en Isaías capítulo 53 diciendo que por su llaga fuimos nosotros curados.
que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. La libertad que hay en Cristo, hermano, hermana, va más allá de ver lo que este mundo nos rodea. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3 les dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque la libertad que Cristo nos dio no se limita a este plano, trasciende a lo eterno. Nuestra mirada, nuestra meta y nuestra ciudadanía está en los cielos. Es allá donde usted y yo vamos a poder disfrutar cuando Cristo venga o Dios nos llame a su presencia. Lo que ocurra primero, dice la Biblia, que seremos transformados. Y este cuerpo, a su imagen y semejanza, libre de todo pecado, libre de toda impiedad, libre de todo pensamiento malo, libre de toda lucha que el Hijo de Dios hoy día sobrelleva. Hermano, hermana, fuimos hechos libres. Y en esta tarde te quiero decir, vive como alguien libre. Es ilógico que el Hijo de Dios viva atado a aquello que fue liberado. Es ilógico que aquel que pregona libertad viva esclavo de sus propias concupiscencias. Es ilógico que aquel que le dice y predica a aquellos que Cristo puede salvar, transformar o liberar la vida de cualquier persona, viva atado por el odio, la amargura y el rencor en su corazón. Vive como libre. Y aquel Dios que te salvó, te ha hecho libre, vive como alguien libre. Vive como alguien libre de tu pasado. Fíjate una vez más, ahí Romanos 6, vamos allá. Una vez más, Romanos capítulo 6, versículo 12. Ahí Pablo una vez más dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es cierto que hay un pasado. Y es cierto que tal vez si nacimos en un hogar cristiano y nos alejamos y adoptamos cosas que no agradan a Dios, batallemos para quitarlas. Eso es cierto. Nuestra carne se inclina al pecado. Nuestra carne se va a acostumbrar fácilmente a lo que no es bueno. Pero Dios te hizo libre. Vive libre de tu pasado, hermano, hermana. Alguien libre, o mejor dicho, alguien que ha sido liberado, valora lo que obtuvo, valora lo que perdió y valora lo que recibirá. Valora de dónde fue salvo, valora lo que se le ha dado y valora lo que ahora con promesas Dios le ha dado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual ¿qué? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué? En el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, en el momento en que tú y yo nos arrepentimos por haber vuelto atrás, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oh, pero es que usted no sabe cómo batallo. Oh, pastor, usted no sabe el pasado que a mí me persigue. La Biblia dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que puede liberar de nuestro pasado es Él. El único que puede limpiar y darnos nueva vida es Él. Hermano, hermana, vive como libre.
Si tú vives atado a lo que pasó, a lo que hiciste, a lo que eras, vas a impedir que la gracia y la libertad de Dios pueda mostrarse a través de tu vida. Es cierto, hay cosas que en el pasado hicimos, pero ahora en Cristo hay esperanza y hay libertad. Ya no somos los que éramos. Amén. Ya no somos los que éramos. Somos otras personas. ¿Porque nos creemos mejores? No. Porque alguien pagó, porque alguien nos limpió y porque alguien nos dio vida nueva. Hermano, vive como libre. Vive libre de tu pasado, hermano. Vive con gozo. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos allá. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Dice la Biblia en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Hermano, hermana, claro que hay cosas difíciles, pero hay un Dios, no solamente que te liberó, sino que ha prometido estar contigo. No solamente que ha prometido estar contigo, sino que también promete que va a ayudarte en todo momento. La Biblia dice en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vive con gozo. No vivas atado por el dolor, por la tristeza, por la amargura, por el resentimiento. Eres alguien libre. Sí, en el mundo es normal que si alguien te hiere, te ofende o alguien hace algo injusto, en tu humanidad, en la mía, actuemos bajo nuestro propio estándar de justicia y nos indignemos. Pero tú has sido libre. Libre de eso para dejar a aquel que juzga justamente. Eres libre para evitar que tu mente y tu corazón se lastime y se contamine, dejando a aquel que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Eres libre para evitar que la amargura se apodere de tu corazón, porque hay alguien que te amó, te perdonó, fue paciente, misericordioso y que ahora te dice, perdona así como yo te perdoné. Vive con gozo. Eres libre. ¿Por qué dejar que la amargura te encadene? ¿Por qué dejar que el miedo se apodere? Hay tanto cristiano que sabe y sabes que Dios te puede usar, pero no haces nada. ¿Por qué? Por miedo. Pero ¿sabes qué? Todo en las manos de Dios, por muy pequeño que sea, tiene un valor inmenso. Eres libre para servir a Dios. Eres libre para honrarle y glorificarle. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 15. Ya estoy terminando. Es algo pequeño, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Fíjate lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque 1 Corintios está hablando de la muerte, que por Jesucristo sabemos que hemos vencido a la muerte, porque aquel que muere en Cristo no está muerto, sino que ha dormido. Y que un día nos veremos todos en la presencia de Dios, también es un grito de victoria para entender, hermano, hermana, que tú puedes vivir con victoria.
La Biblia nos dice en Romanos 8 que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay razón para vivir creyendo que nuestra carne, que un problema, que una tentación, que una concupiscencia es más grande que lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Escucha bien lo que te voy a decir. No hay problema, situación, tentación más grande del poder de Dios. No hay temor tan grande que Dios no pueda obrar. No importa qué tan difícil sea. Hay alguien que sí puede. Tenemos un Dios omnipotente que todo lo puede. Pero para que el poder de Dios se manifieste, dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermoso canto que usted conoce. ¿Qué tan grande puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Tenemos un Dios que todo lo puede. Vive en victoria. No dejes que el pecado, que el mundo, que Satanás tenga una victoria al punto de hacerte creer que ya no puedes, que estás destruido, que no hay esperanza, que no se logrará nada. Déjame decirte que en Cristo somos libres, no solamente pensando en la salvación, sino incluso de la influencia del mundo, de nuestra carne y del mismo diablo, para evitar que tome ventaja alguna. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Cristo está la libertad. Vive como libre, hermano, hermana. Oh, es que hermano, usted no sabe, si yo no hago esto, la gente, familia, esto y lo otro, vivimos atados como si no hubiera esperanza. Como si nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz dependiera de lo que otros hacen, cuando eso depende totalmente de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús dijo, y vamos a perder familia tal vez, amistades, padre, madre, pero dijo Jesús también, cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Hermano, hermana, en el momento en que usted y yo llegamos a Cristo, no solamente fue la mejor decisión, fue lo que marcó una diferencia a partir de ese momento hasta que Cristo venga. Vivamos como libres. Hermano, usted no sabe el dolor. Es que hermano, usted no sabe la circunstancia, lo que está pasando, no sabe cómo yo me he sentido. Sí, tal vez no lo entienda humanamente hablando, pero sí hay alguien que desde antes de la fundación del mundo, que incluso en la cruz del Calvario oró pidiendo por aquellos que iban a ser salvos. Hay alguien que ya sabe lo que va a pasar en el momento, en el final del mundo, y que ha orado y que ha proclamado diciendo que somos más que vencedores. Quien lo dijo no es alguien que habló al azar, fue un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, que todo lo sabe, y proclamó que ya somos vencedores. ¿Por qué vivir atados? Hermano, hermana, vive como libre. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros.
No vivas creyendo que está limitado a tus fuerzas o a las mías. Todo lo que hacemos está basado y limitado al poder de Dios. Y el poder de Dios es infinito. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ese es el límite, el poder de Dios. Y tú sabes, y tú lo has visto, el poder de Dios es infinito. ¿Qué te limita, hermano, hermana? ¿Por qué vivimos muchas veces como si fuéramos esclavos del pecado, del mundo, de Satanás mismo, de nuestra carne? Cuando hay alguien que ya nos dio la victoria. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú eres libre. Vive como libre. Es como aquel que es liberado, pero se acostumbró tanto a la cárcel que prefiere quedarse en la cárcel. Es que es más cómodo. Ya viví toda mi vida aquí. No, hay tanto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hermano, hermana, no importa qué tan duro y difícil pueda ser, hay alguien que ya te dio la libertad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Someteos pues a Dios. Dice la Biblia también en Hebreos, corramos con paciencia. Y esta palabra en el griego es hupomeno, bajo de. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba, dice, si habéis resucitado con Cristo, si habéis nacido de nuevo, nuestra mirada en aquel que nos dio la libertad. Vamos a orar. Amado Señor, eres tan bueno, eres fiel, Señor, y podemos ver y comprobar, Padre, tu obra, tu paciencia y lo maravilloso que tú eres, Señor.